Dios me los bendiga, hermanos. Quiero comenzar en esta participación, de esta tercera participación en esta campaña, felicitando a los hermanos organizadores de la campaña y a aquellos también que escogieron estos temas. Son temas muy interesantes. También agradezco la hospitalidad de todos ustedes, ¿verdad? Todos aquellos que me han recibido a mí, a mi familia, a los hermanos que me acompañan de una manera muy cariñosa. Agradezco también a los hermanos que han estado cocinando, ¿verdad? Que han hecho una comida bien deliciosa, ¿verdad? Todos aquellos que han estado participando de una o de otra manera, les agradezco. El tema de hoy es muy interesante. Si ustedes han notado, hablo rápido, trato de hablar rápido. Creo que van a haber unos CDs para que ustedes puedan, estudiar o volver a escuchar el estudio, los estudios. Si es que en determinado momento voy muy rápido y no logran ustedes escribir el capítulo, el versículo, el dato, pues sabemos que hay unos CDs que ustedes pueden obtenerlos y pueden escuchar el mensaje y anotar esos capítulos o versículos. El tema de hoy se titula Estrategias para salvaguardar la doctrina del Nuevo Testamento. Al comenzar el estudio que hoy nos compete, nos gustaría definir de antemano, aunque sea de una forma breve, los conceptos de estrategia, porque es una palabras que aparecen en este tema, o conceptos de doctrina, o salvaguardar, o Nuevo Testamento. Según el diccionario Larousse, entendemos por estrategia como el arte de coordinar acciones y de obrar o actuar para alcanzar un objetivo. Es una estrategia. Entonces, dependiendo del objetivo que nosotros queremos alcanzar, hablamos de estrategias de juego, es un objetivo deportivo, ¿verdad? Estrategias de guerra, ¿verdad? Combate, estrategias de guerra. Estrategias educativas, si uno es maestro, ¿verdad? Hay estrategias para poder enseñar, ¿verdad? Estrategias comerciales, si uno es negociante, estrategias también. Estrategias de crecimiento en una empresa. Estrategias de campañas políticas. O sea, todo es en base al arte de coordinar ciertas acciones y actuar para alcanzar un objetivo. Eso es una estrategia. Ahora bien, en este estudio que hoy traemos para compartir con ustedes, hablamos de algunas estrategias que líderes y miembros de la iglesia podemos poner en práctica para salvaguardar la doctrina del Nuevo Testamento, donde está establecida la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Se va a entender en este estudio como doctrina del Nuevo Testamento toda enseñanza, pongan mucha atención en esto, toda enseñanza que Dios da para ser obedecida por futuros cristianos y por miembros de la iglesia de Cristo, sin hacer diferencia en culturas o en cultura, ¿verdad? O en tiempos o lugar en que se encuentre esos cristianos, ¿verdad? O que se encuentren esos amigos que están escuchando del Evangelio. Dice Juan 14:23, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, óiganlo bien, Él os enseñará todas las cosas, no parte de ellas. El Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas. Y aparte que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas,
Él los va a recordar, les decía a los apóstoles, todo lo que yo les he dicho a ustedes. Ella abarca algo completo, ¿va? No algo a medias. Ahora, el objetivo es salvaguardar, o sea, defender o proteger una doctrina específica. No sé si me equivoco, pero entiendo que si este tema me pidieron que lo trajera acá, ¿verdad? Es que porque ustedes o algunos sienten que está siendo afectada en esta zona, no sé, la doctrina del Nuevo Testamento, ¿verdad? La doctrina que practica desde un principio, desde cuando nació la iglesia, ¿verdad? Que es la doctrina que Cristo estableció, ¿verdad? Él y sus apóstoles, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, pues los apóstoles, como ya lo sabemos. Ahora, el objetivo es salvaguardar esta doctrina específica, la del Nuevo Testamento. Eso implicaría que dicha doctrina, pues, que Dios ha establecido en el Nuevo Testamento para su iglesia, está en peligro o está amenazada en ser cambiada, en ser adulterada por alguien o para algunas personas. Por cuestión de objetividad y tiempo, nos gustaría desde ya, como dice el dicho, para matar dos pájaros de un solo tiro, comenzar a dar de inmediatamente la primera estrategia. ¿No? La primera estrategia es algo viejo, ¿verdad? Algo viejo, y esto se aplica en todas las áreas, es conociendo al enemigo. Primera estrategia. Esto lo inventó un guerrero chino, escribió un libro, ¿verdad? Conociendo al enemigo, y ahora se aplica eso en todas partes, por ejemplo en el fútbol. Entonces, cuando va a haber un mundial, cuando va a haber un partido de fútbol, ven videos del otro equipo, ¿verdad? Ven videos del otro equipo, cómo juegan ellos, quién es el mejor jugador, quiénes son los que meten los goles y todo, ¿verdad? Lo mismo en el comercio, empresas comerciales, de restaurantes y qué sé yo, ¿verdad? Están viendo la competencia, cómo ellos trabajan por allá, para ver qué ellos pueden ser aquí, ¿verdad? En la cuestión política, el partido político aquel, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Verdad? Están estudiando el partido político para ver qué hacen ellos, o sea, conociendo al enemigo. Primera estrategia, uno hay que conocer. A mí me gustaría que en las escuelas de predicadores o qué sé yo, en los estudios que se tengan de líderes, se puedan estudiar, por ejemplo, una materia que se llama doctrinas denominacionales, dar a conocer todos los grupos religiosos del mundo, quiénes fueron sus fundadores y cuáles son las principales doctrinas que ellos enseñan. Eso van a ayudar para tener un marco de referencia amplio, ¿verdad? Del cristiano, conocer, si viene alguien a visitarlo, ya estudié de ese grupo yo de antemano, ¿verdad? Me doy a entender, conociendo las otras personas. Muy bien, sigamos. Una de las estrategias muy usadas en la guerra, en el deporte, decíamos, en la política, en el comercio, etcétera, a través de la historia del hombre es conocedor el enemigo, el adversario con el que va a contender. Conocer dónde está, qué estrategias usa, cuál es su experiencia, qué armas y habilidades posee, cuáles son sus debilidades y sus fortalezas y sus bases de defensa. Por todos los cristianos es sabido que el enemigo o adversario número uno de Cristo y de su iglesia es el diablo. El enemigo número uno es el diablo. Primera de Pedro 5:8. Sabemos también que tenemos una lucha constante que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Estamos identificando el enemigo número uno de nosotros. Efesios 6:12. Ahora, la palabra de Dios advertía a los primeros cristianos en 1 Timoteo 4:1 que en el futuro, o sea, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo?
escuchando a espíritus engañadores. ¿Cómo? Escuchando a doctrinas de demonios. Vamos viendo por dónde vamos caminando en este proceso. ¿Cómo iba a suceder esto? ¿Cómo iban algunos cristianos a llegar al punto de apostatar de la fe? ¿Cómo era ese proceso? De antemano el Espíritu Santo avisaba, ¿verdad? O prevenía que iba a ser un trabajo no de humanos, un trabajo orquestado por espíritus. En este sentido, el diablo y los ángeles, ¿verdad? Un trabajo orquestado por espíritus engañadores, ¿sí? Y enseñando doctrinas alejadas a la voluntad de Dios. Se llama doctrinas de demonios, ¿verdad? Todo esto yo soy del pensar que nosotros, como podemos ser usados por el diablo, ¿verdad? Espíritus malos, podemos ser usados por el Espíritu Todopoderoso, por Dios, ¿verdad? Lo bonito en esta vida es que usted decide por quién usted quiere ser usado. Si quiere ser usado por Dios o quiere ser usado por el diablo. Eso está bien claro, ¿verdad? Uno decide. Eso es lo bonito, que Dios nos da esa libertad para que decidamos. ¿Sí? Sigamos. Vamos a ver el proceso, cómo el diablo se mete en la iglesia, ¿verdad? Y cómo el diablo se mete a que se practique doctrinas, ¿verdad? Que destruye una congregación, por ejemplo, ¿verdad? O destruye la vida de un cristiano, su salvación, ¿verdad? Porque ya se separa del camino. Sí, ya, o sea, cuando se dice se separa del camino, ya el hermano o la hermana ya va perdida. Recuerden que a nosotros nos llamaban en aquel tiempo los del camino. Una sola ruta, los del camino, solo había una sola ruta, así éramos conocidos nosotros, los del camino. El proceso, comencemos con el proceso. Para comenzar, viene el proceso de esta manera. ¿Qué estrategia de infiltración y modificación de la doctrina de Cristo iba a usar el diablo? ¿Verdad? Y todavía sigue usando. Una estrategia de infiltración. ¿Sí? Se infiltran al enemigo. En este caso, el diablo se infiltra en la casa de Dios. Se infiltra en el grupo de los salvos. Se infiltra. Hay personitas que parecen hermanos o hermanas, cristianos, ¿verdad? Ese es un trabajo del diablo. No estoy aquí acusando a ningún humano, ¿verdad? Él es el diablo usando a los humanos, y a veces los humanos ni nos damos cuenta, ¿verdad? Ni nos damos cuenta. Ese es el asunto. Bueno, dice la palabra de Dios que de afuera iban a venir las personas con falsas doctrinas, de afuera, que leudarían a los hermanos, algunos hermanos dentro de la iglesia, y luego estos hermanitos o hermanitas divulgarían estas falsas doctrinas y confundirían a los hermanos de la iglesia sobre la doctrina que debían de seguir. Ya algo leudado, ¿sí? Que algo leudado, algo adulterado es como cuando el vaquero dice ¿cómo se llama? Ordeñar las vacas, y para que, bueno, vender un poco más de leche, ¿verdad? Le echa agua. Ya no es agua, ya no es leche pura, ¿verdad? Pues así es la cuestión de la doctrina del Señor. Si ya le ponen un poquito, le ponen patas y cola, ahí a la doctrina, ya no es la doctrina verdadera, ya tiene patas y cola y cabeza y otras cosas, ¿verdad? De esa forma. Bueno, ya decíamos esto, como el Espíritu Santo está mencionando, pero leámoslo, por favor, en Hechos capítulo 20, el proceso que se iba a seguir para cambiar la doctrina de
de los cristianos, la doctrina que Dios o que Cristo nos ha dado a través de Él y a través de sus apóstoles. Oigan lo que dice, Hechos 20:29. Porque yo sé, el Espíritu Santo hablando a través de Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán, quiere decir de afuera, ¿verdad? Entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Quién es el rebaño? La iglesia. Que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, miren el proceso. Primero de afuera vendrán. Y después dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El proceso. Por tanto, dice aquí el Espíritu Santo a través de Pablo, velad. Esa palabra denle mucha importancia. ¿Qué nos toca a nosotros los cristianos? ¿Qué nos toca hacer nosotros los discípulos de Cristo? ¿Verdad? ¿Qué nos toca hacer nosotros los santos? Velad. Acordaos que por 3 años, le decía Pablo a aquellos cristianos, de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y etcétera, etcétera, sigue hablando. Pero ahí se mira el proceso que se iba a seguir de filtración. Primero de afuera, cuando entran estos que vienen de afuera de otros grupos con otras doctrinas, dicen a lavarle el cerebro, a hablar de una manera bonita y filosóficamente hablando, diría yo, convencen a algunos de adentro, ¿verdad? Y después los de adentro comienzan a trabajar con otros hermanos, ¿verdad? No lo digo yo, lo acabamos de leer, ahí está, ¿verdad? En Hechos 20:29. También es importante mencionar en este punto, la Biblia en el Nuevo Testamento compara a los cristianos como soldados de Cristo, ¿verdad? Según a Timoteo 2:3. Y su transitar por este mundo es similar al de un campo de batalla. Estamos contra, ¿verdad? Estamos luchando contra, no contra carne ni sangre, sino que contra potestades. Estamos nosotros como soldados, como alguien que está mirando que el diablo se puede meter por acá, por allá, y nosotros, ¿verdad? Estamos defendiendo nuestro lugar. Una de las estrategias muy bien pensadas del diablo y de sus ángeles es, ya no se puede destruir la palabra de Dios. Por años han querido destruir la Biblia, ¿verdad? Ustedes son testigos de eso. Por años de que Biblias quemadas, prohibiciones de los gobiernos a que no se lea la Biblia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El diablo lo sabe. Y ellos pueden decir, ya que no se puede destruir la palabra de Dios, hay que desestimarla. Hay que resaltar otros libros. Hay que esconder, hay que negar, hay que modificar las verdades. Hay que cambiar esas verdades. ¿Sí? Tú pensabas así, ahora yo te voy a enseñar que pienses de esta otra manera, ¿verdad? Modificando. Su intención a esto se pudo ver desde un principio en la creación, ¿verdad? Allá con Adán y Eva. La modificación. Dice el diablo a la mujer, ¿verdad? A Eva, con que Dios ha dicho. Fíjense cómo se le entra, ¿verdad? Con una pregunta. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, para comenzar una conversación. Inteligente.
Yo siempre he dicho, hay que ser más astuto que el diablo, ¿verdad? Más inteligente que el diablo. Hay que ver por dónde se está metiendo. Aquí la mujer la durmió. Sinceramente la durmió, con esa pregunta, ¿verdad? Con que Dios ha dicho. Ahí comienza la mujer, ¿verdad? Sí, ella le ha dicho esto y lo otro, y ella comienza a hablar, ¿verdad? Comienza a hablar con... La mujer sabía la verdad, porque la mujer le explica al diablo, le explica lo que Dios había ordenado. A ella lo tenía bien claro eso. Lo tenía bien claro eso. Pues nosotros tenemos bien claro la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no obedecemos a Dios, sino que terminamos obedeciendo al diablo. Lo que pasó ahí, ¿verdad? Lo que pasó en ese caso. No, le dice el diablo a la mujer, no van a morir, una mentira, un engaño. Porque la mujer le explica, sí, Dios nos ha dicho que si el día que comamos nos vamos a morir. Y viene el diablo, no, no van a morir. Al decir no van a morir, lo que estaba haciendo el diablo, acusando a Dios de mentiroso. ¿Sí? ¿Lo observan? ¿Verdad? Acusando a Dios de mentiroso. ¿Sí? Es como tener la palabra de Dios escrita ahí bien clara y decir, no, eso no es cierto. Así prácticamente. Ahí está la palabra de Dios. No, no es cierto. ¿Sí? De esa manera, como aquel que andaba vendiendo naranja y decían que era aguacate. ¿Verdad? Si todos miraban que era naranja. ¿Verdad? Sí, algo así. Bien, sigamos adelante. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Utilizando la misma Biblia el diablo, cuando estaba tentando a Jesús, utilizando la misma Biblia, ¿verdad? Para ver si Jesús caía en su trampa también. O sea, a la mujer... a Eva el diablo la pudo engañar y al final pues Eva comió del fruto prohibido y después le dio a su marido. Bueno, ahí fue la desobediencia, ¿verdad? Pero cuando viene el diablo y quiere tentar a Jesús, utiliza la Biblia, ¿verdad? Eso significa mucho, hermano, que el diablo sabe de Biblia y que el diablo utiliza personas que saben de Biblia para cambiar una verdad. Para cambiar una verdad. Así es que el hecho de que alguien sepa de Biblia, ¿verdad? No significa que está diciendo la verdad, así como el diablo. ¿Me entiende? Allí se mira que el diablo sabe de Biblia, pero no necesariamente está diciendo una verdad, ¿verdad? ¿Y cómo le contesta Jesús al diablo? Con la Biblia, ¿verdad? Con la espada del Espíritu, ¿verdad? No se va a responder a alguien con opiniones. Completamente yo estoy en contra de que los hermanos usen opiniones. Yo creo, ¿verdad? Yo opino, a mí me gusta, ¿verdad? Allá en la iglesia tal así lo hacen. Eso no tiene, para mí, Rudy Arguera no tiene importancia, no tiene significado. Se va a hacer porque la palabra de Dios lo enseña y punto, esa es la verdad, ¿verdad? Bien, sigamos adelante. Como resultado a esta estrategia del diablo, tenemos hoy en día el ejemplo claro de miles de religiones, sectas en el mundo que no toman en cuenta la doctrina de Cristo, ¿verdad? Todas ellas con diferentes doctrinas, católica, protestantes, ortodoxas, musulmanas, hinduistas, bautistas, teoístas, todo un montón de grupos religiosos no toman en cuenta la enseñanza de Dios, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ya en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, había líderes religiosos, ya los estudiamos en estas últimas intervenciones que yo he tenido. Habían grupos religiosos con un número de discípulos, ¿verdad? Recuerden, si ustedes leen la Biblia pueden ver los discípulos de los fariseos, ¿verdad? Los discípulos de Herodes, los herodianos, ¿verdad?
los discípulos de Juan el Bautista también había un grupo, ¿verdad? Bueno, podemos ver cómo se llama grupo religioso con discípulos. Cada grupo religioso ejerciendo su influencia, ¿no?, a esas personas. En los siguientes textos bíblicos, así de una manera rápida, esto ya más o menos se los he mencionado antes, podremos observar dos cosas muy importantes. Uno, ¿quiénes eran esos grupos? Dos, ¿cuál fue la actitud o posición de Jesús y los apóstoles hacia ellos? Por ejemplo, los grupos que podemos mencionar religiosos, teníamos el judaísmo, ¿verdad? Y dentro del judaísmo se dividían en grupos, sectas del mismo judaísmo, los fariseos, los saduceos, bueno, los escribas, ¿verdad? Los gregorianos, ¿cómo se llama? Los herodianos, ¿verdad? Para dar algunos ejemplos. Pero ¿cómo eran la actitud de Cristo a esos grupos? Principalmente por las doctrinas que ellos enseñaban. Por ejemplo, cuestiones como él decía: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. ¿Sí? Hablando del grupo de los fariseos, grupo religioso. La actitud de él era de rechazo. Guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para hacer a un discípulo de ustedes, y ya cuando ya lo hacen discípulo de ustedes, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Una actitud bien fuerte contra ellos que practicaban una doctrina diferente a la de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice allí Apocalipsis 2:15, a un grupo de personas, óigame bien, en base a esto, que estaba un grupo de personas que estaban dentro de la iglesia de Cristo en aquel tiempo. Le dice, y también tienes allí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a la doctrina que yo aborrezco. ¿Sí? Él lo estaba diciendo a la iglesia de un lugar donde había un grupo de personas dentro de la iglesia que estaba practicando una doctrina que no era la doctrina que él había dejado a través de los apóstoles. Y le dice, tengo algo en contra tuya, le dice a la iglesia. ¿Verdad? Retienen ahí a un grupo de personas que le llaman nicolaitas y que practican una doctrina que yo aborrezco. Esa doctrina yo no la enseñé. Es como que estuviera diciendo Jesús eso, yo aborrezco esa doctrina. Para darles otro ejemplo, ¿verdad? Y ustedes pueden ver otros ejemplos ahí mismo en Apocalipsis, que Jesús rechaza la doctrina de aquel otro grupo y la doctrina de aquel otro grupo. Ahí solo en Apocalipsis hay como 3 grupos diferentes. Algunos apóstoles, ¿cuál era la actitud, por ejemplo, de Pablo sobre grupos religiosos que practicaban una doctrina que no era la de Cristo? Podemos mirar allí en 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Apártense de ellos, apártense de tales. O como dice el apóstol Juan, ¿verdad? Es el apóstol Pablo, ahora el apóstol Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Está bien claro, ¿no? Aquel que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, aunque él lo diga, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no tiene a Dios, ¿verdad? El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo.
El que persevera en la doctrina, si usted persevera en la doctrina, seguro, hermano, usted tiene al Padre y tiene al Hijo con usted. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la reciban en su casa. Palabras del apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús. Ahora, esa es una actitud de rechazo a esos grupos religiosos con doctrinas diferentes. Aquí estamos conociendo, ¿verdad?, al enemigo también, ¿verdad? De esa manera. Ahora, ¿qué otra actitud tenía Cristo y los apóstoles? La actitud de defensa. Ellos defendían la doctrina. Primero una actitud de rechazo. Ahora una actitud de defensa. Miremoslo. Respondió Jesús y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otra vez decía, escrito está, por otra segunda vez. Y después tercera vez, escrito está, defendiendo, ¿verdad? Defendiendo la palabra de Dios, utilizando la Biblia. Escrito está, ¿verdad? Una defensa. También el apóstol Pablo, cuando él, miremoslo ahí en Hechos 17:16, o escriban ese dato, mientras Pablo, oigan, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía. Miraba él las cosas y no se quedaba callado. Así que él miraba la idolatría y dice, así que él discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Miren la actitud de Pablo, ¿verdad? Se dice su espíritu se enardecía al ver la idolatría de ese lugar. Y se quedaba callado. No, dice que discutía con ellos. Hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? No es que se ponía a pelear así por así, sino que en base a la palabra de Dios. O por ejemplo en Gálatas 2:5, dice él, a los cuales, dice Pablo, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, para que la verdad del evangelio permaneciera con nosotros. Una actitud de defensa. Ni por un momento nosotros ¿verdad?, nos pusimos débiles, no, que nos mantuvimos con el objetivo que la verdad del evangelio permaneciera con nosotros. Vean la actitud. Segunda Tesalonicenses dice Pablo, así que hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra de nosotros, sea de nuestra boca, o sea por carta, o sea por escrito. ¿Sí? Esa doctrina que nosotros les enseñamos por la boca o por escrito, reténganla firmemente. Una actitud de defensa de la verdad. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Ok, excelente. Muy bien, por el tiempo. ¿Qué dice Judas? Judas dice, yo estoy preocupado, dice Judas, ¿verdad? Y porque mira que yo estaba preocupado, yo les digo mejor que se me ha sido necesario escribirles y invitarlos a que contiendan ardientemente por la fe que ustedes una vez han recibido. Porque yo estoy preocupado y yo les pido que contiendan, que defiendan la fe que una vez ustedes han recibido, dice Judas. Es bien directo en decir, defiendan la verdad. Defiendan una actitud de defensa. Ahora, entremos al área filosófica. A través de los años, esto es la parte religiosa, ¿va?, de los grupos religiosos de aquel tiempo que enseñaban doctrinas diferentes. Ahí hay otros que yo no los menciono por el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en aquel tiempo estaban los gnósticos.
entre grupos religiosos que enseñaban cosas diferentes. Pero ese ya ustedes mismos pueden investigarlo, qué otros grupos más habían, ¿verdad? Ahora, vámonos ya de la parte religiosa a la área filosófica. Aquí me voy a tomar un tiempo, a ver si me queda tiempo. A través de los años, la influencia de la razón humana, óigame bien, este es un problema también de los hombres, pensar más allá de lo que está escrito, ¿verdad? A través de los años, decíamos, la influencia de la razón humana ha hecho un gran impacto sobre la fe de los hombres, sobre la fe de los hombres. Otro término comúnmente usado para la razón humana es la filosofía. Tomemos en cuenta esos dos términos, razón humana, filosofía, ¿sí? Razonamiento humano. Consideremos este término simplemente como pensamiento o razón humana, razón especulativa de un humano. Ya esta situación de las filosofías o de los filósofos estaba antes del nacimiento o del comienzo de la iglesia. Fíjense, ¿por dónde voy? Antes de que el cristianismo comenzara, habían grandes filósofos, grandes pensadores. Así es que cuando la iglesia comenzó, eso de la gente pensar mucho, buscando verdades, eso ya estaba bien fomentado, principalmente por el área de los griegos, El apóstol Pablo, sabiendo eso, él dice ahí en Colosenses 2:8, oigan lo que dice, miren que nadie los engañe, ¿verdad? Por medio de filosofías. Aquí ya no estamos hablando de religiones o grupos religiosos ofreciendo un tipo de doctrina. Aquí ya es filósofos, personas, lógico, personas que han estudiado bastante en su vida, muchos libros de historia, sociología, psicología, lingüística, muchos libros, ¿sí? Y tienen la cabeza grande, como dice mi hijo, ¿verdad? Mi hijo es una persona muy humilde, ¿verdad? Una persona muy humilde, y yo sé, él sabe mucho, pero él muy humilde. Yo admiro a mi hijo por eso, mi hijo mayor. Y él usa la palabra, él se está haciendo cabeza grande, dice, big head, ¿verdad? Cabeza grande, dice. Y entonces, miren, dice Pablo en Colosenses 2:8, miren que nadie los engañe por medio de filosofías huecas. O sea que ya en aquel tiempo los filósofos estaban influyendo también a los miembros de la iglesia, que pensaran más allá de lo que les habían enseñado los apóstoles a los miembros de la iglesia. Son personas estudiadas, sí, eso no cabe duda, académicos. Dice también, así que la fe, en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Él quiere dejar bien claro esto. La fe es por el oír. ¿Y el oír qué? No filosofías de hombres, ¿verdad? O sea, él está dejando bien claro. ¿Por qué Pablo dijo eso? La fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Él quería dejar bien claro que la fe no venía por filosofías o por pensamientos humanos. Venía la fe por la palabra de Dios, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien claro. Y uno lo puede observar, hermano. Lo puede observar si uno habla con alguien que quiere ser más inteligente que Dios y dice, mire hermano, le dicen a uno, un ejemplo, ¿va? Mire hermano, ¿y qué pasaría? Por ejemplo, sí, ¿qué pasaría? Pensando más allá, ¿verdad?, de lo que está escrito, ¿qué pasaría si tenemos alguna persona aquí que se quiere bautizar, hermano? Y no hay agua aquí en la pila bautismal y lo llevamos allá para la otra iglesia de Cristo que está aquí cerca y ahí en el freeway hay un accidente y muere el hermano.
¿verdad? ¿Se salva ese hermano o no se salva? ¿Verdad? No, y ese es como que, o sea, pero él ya inventó una gran historia, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Pensando más allá, de esa manera. ¿Me doy a entender? O como por ejemplo alguien que me dijo hace poco allá, bueno, no hace poco, hace unos 3 años, una hermana, que dijo, hermano, ¿y qué significa? Ahí aparecen 4 seres, ¿verdad? 4 querubines allí en el Apocalipsis, con 4 cabezas, cada uno tenía 4 cabezas. ¿Qué significan las cabezas? Pues yo no sé, digo yo, y yo no sé qué significan las cabezas, la Biblia no lo dice. Y yo no me voy a inventar qué significa la cabeza de león y qué significa la cabeza de águila y qué significa. Yo no me lo voy a inventar, porque la Biblia no lo dice. Mira, punto. Allí muere, hay cosas que uno no puede decir o no puede inventarse cosas. Uno puede ser que la cabeza de águila, bueno, el águila mira desde lejos, entonces es como que Dios nos está mirando desde lejos, pero ahí me estoy inventando las cosas, ¿me entiendes? Ahí la imaginación, ¿verdad? La imaginación de las personas. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno puede inventarse o estar razonando, filosofando, diría yo, cosas que la Biblia no las enseña. Bien, tomad el yelmo, dice la palabra de Dios en Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo que hay que usar, ¿verdad? Los cerebros, mire, algunos dicen, abre tu corazón, hijo, ¿verdad? Exprésanos, ¿verdad? Lo que tu corazón te dicta. El corazón mío me puede decir muchas cosas, hermano. El corazón mío puede andar perdido como una cabra en el desierto, ¿me entiendes? Abre tu corazón, que tu corazón hable, hijo, ¿verdad? O que tu mente. No, la Biblia es la que nos habla, la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad? Ahora mi corazón puede ser influenciado por cualquier cosa, ¿verdad? Por cualquier cosa el corazón es influenciado. Bien, hoy en día hay muchos teólogos o predicadores, inclusive de la Iglesia de Cristo, que dejan a un lado la palabra de Dios y comienzan a hablar de filosofías, de investigaciones científicas que ellos han hecho, de otros libros que no son no es la Biblia, ¿verdad? Técnicas que no sé qué, que se la han leído en libros por allá y cosas que van alejándolos más de la verdad de la Biblia, de lo que enseña la Biblia. No, peor, no quieren alertar a la gente contra riesgo de dejarse llevar por las corrientes filosóficas de este mundo. Entre las principales corrientes filosóficas que han influenciado, a la Iglesia de Cristo de este tiempo y de aquel tiempo, tenemos las siguientes. Miren, noten esto y me van a decir ustedes si estoy diciendo la verdad o la mentira. Primero, el liberalismo. Esta corriente filosófica del liberalismo está más aplicada en países desarrollados como Estados Unidos y Europa. El liberalismo, mucho liberalismo, inclusive pues en los grupos religiosos, mucho liberalismo. El liberalismo enseña que la verdadera fuente de la luz y progreso será la razón humana y no la fe o doctrina de la Biblia, dejando el juicio de lo bueno y verdadero a la razón humana. Solamente a ella. El conocimiento, el razonamiento, el juicio y la decisión está centrada en el hombre, no en Dios. ¿Verdad? Si al hombre le gusta, pues hagámoslo. ¿Sí? Si todos queremos, voten, levanten la mano todos los hermanos, ¿verdad? Y vamos a decidir todo, y todos los hermanos, pues hagámoslo. ¿Quién está mandando ahí, Dios o los hombres? Los hombres. De esa manera, liberalismo. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Hagamos que las hermanas, pues, comienzan a predicar ya aquí en la iglesia.
¿Están de acuerdo todos, hermanos? Amén, amén, amén. Ok, hagámoslo, ¿ya? La hermana fulana va a comenzar a predicar. Liberalismo, razón humana, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ahí vamos, esa es la razón humana y ahora comparémoslo a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Para un ejemplo. El relativismo, ese es el liberalismo, el relativismo. Todo es relativo en esta vida, ¿verdad? Eliminar cualquier posibilidad de una verdad absoluta. Mira, hermano, hay tres verdades o tres realidades. Usted tiene una verdad, ¿verdad? De cómo se ven las cosas. Yo tengo otra verdad de cómo yo veo eso mismo. Pero está una sola, la verdadera verdad, que es la de Dios, ¿verdad? Eso es así. Pero el relativismo no. Tú estás en lo correcto, hermano. No, y tú estás enojado, ¿verdad? Peleando. No, no te preocupes, hermano. Tú estás en lo correcto, pero también nosotros, ¿verdad? Es el relativismo. El relativismo, ¿verdad? Hermano, nosotros no usamos instrumentos musicales. Está bien, no te enojes. No los use, ¿verdad? Pero nosotros estamos en lo correcto también, nosotros los podemos usar, ¿verdad? No hay problema. ¿Por qué te enojas? ¿Verdad? Relativismo. Así que el relativismo, en otras palabras, no hay una verdad absoluta, deja el juicio de lo bueno y lo verdadero a la razón humana. Según la opinión de las personas o el juicio de cada uno, eso es correcto. Por ejemplo, vamos a aplicar estos dos en un ejemplo bonito, ¿verdad? ¿Qué les parece el ejemplo del bautismo? ¿Verdad? Es un buen ejemplo de relativismo. Un hermano en España hace un par de meses, el año pasado, da un estudio acerca del bautismo, después de haber hecho un análisis científico, un análisis amplio y profundo, según él, en el cual utiliza muchos libros, ¿verdad? Muchos libros de lingüística, de etimología, de la historia, del Antiguo Testamento, utiliza la especulación, utiliza el Nuevo Testamento también. Al final de todo llega a una conclusión, que cómo se debe de bautizar una persona es relativo, ¿verdad? Puede bautizarla por aspersión, ¿verdad? Por rociamiento o por inmersión. Es relativo. Lo importante es que esté bautizado, dice él, ¿verdad? Que cómo, en qué forma se bautice la persona, eso no importa, es relativo. ¿Cómo te bautizaste tú? A mí me bautizaron así, por aspersión. Excelente, tú eres mi hermano. ¿Y tú cómo te bautizaste? A mí me echaron un poco de agua en la cabeza. Amén, tú eres mi hermano, ¿verdad? ¿Y tú cómo te bautizaste? No, pues a mí me sumergieron. Gloria a Dios, eres mi hermano. Relativismo. Todos somos hermanos, no importa la manera como se haya bautizado la persona, ¿sí? Eso es aplicado hoy en día, inclusive por algunos miembros líderes de la Iglesia de Cristo, lo piensan así, ¿verdad? Relativismo, ¿se acuerdan de eso? Liberalismo, se hace por votación y al gusto de los clientes de la iglesia en general. Eso es filosofía, hermano, no estoy hablando de religión en este momento, ¿verdad? Filosofía, usan mucho la filosofía, los nuevos líderes de la nueva hermenéutica, usan mucha la filosofía, razonamiento humano. Y entonces hay que ser uno más inteligente que ellos, ¿verdad? Si quieren hablar acerca de cuestiones filosóficas, ustedes estudian filosofía también, hermano, porque yo lo he hecho. Y a mí no me engañan estas personas, en ese sentido. Hablemos de los instrumentos musicales como otro ejemplo, el tiempo se nos acorta. Esto está largo, hermano, les digo que es bastante material muy bueno.
Por ejemplo, los instrumentos musicales, ya se los dije, ¿verdad? Unos están de acuerdo que se toquen instrumentos musicales, otros no están de acuerdo, y los liberales dicen, no te preocupes, hermano, hacemos 2 cultos y ya ahí muere todo, ¿verdad? Hacemos un culto sin instrumentos y hacemos un culto con instrumentos. A donde quieras ir tú, hermano. Si tú no crees en los instrumentos, pues no los uses, ¿verdad? Y si a ti te gusta, pues ven a la tarde, que ahí tenemos instrumentos. Es relativo. Un ejemplo bien bonito, ¿no? De relativismo, ¿verdad? Tengo otros ejemplos acerca de la ofrenda, ¿verdad? Hay relativismo en la ofrenda, lo que piensan uno y lo que piensan otros, y no hay problema, ¿verdad? En la salvación es relativo también. Lo voy a decir mejor porque eso es un punto muy bueno. En la salvación es relativo también. No importa. ¿Tú cómo obtuviste la salvación? Bueno, a mí pues me dijeron, pues levanta la mano, te vamos a poner la mano en la cabeza y vamos a orar por ti. Recibe a Jesús como tu Salvador y vas a ser salvo. Amén, tú eres salvo, tú eres mi hermano. La salvación solamente por creer, ¿verdad? Para darles un ejemplo, ¿verdad? Y tú, no, pues yo me tuve que arrepentir de mis pecados, confesar a Jesús como mi Salvador y ser bautizado para el perdón de los pecados y para ser salvo. Tú también eres mi hermano, ¿verdad? Sé que se recibe como aquellos recibieron la salvación, como aquellos otros recibieron la salvación, como aquel otro recibió la salvación. Aquí no hay bronca, aquí todo está bien, ¿verdad? Relativismo. Ahora hablemos del sincretismo. Sincretismo significa estar unidos o unir prácticas doctrinales de aquel grupo con las prácticas doctrinales de este otro grupo. Unirlos. Como que practiquemos parte de doctrina de la Iglesia de Cristo y doctrina de la Iglesia Bautista, las combinamos. O Iglesia de Cristo y Iglesia Metodista. No hay, o sea, se van poniendo en práctica eso. Eso es sincretismo. Vamos a hablar un poco. La mala interpretación de lo que realmente significa la gracia de Dios está llevando a algunas iglesias de Cristo hoy en día a adoptar una sinfín de costumbres, ritos, entretención, cuyos orígenes son ajenos a la voluntad de Dios y están en completa rivalidad con los preceptos de la Biblia. A esta adopción se le llama sincretismo. Y el afán de todo es reconciliar doctrinas o creencias que antes podían haber sido contrarias y ahora reconciliarlas, esas doctrinas, ¿verdad? Reconciliarlas. De ahí pues resultan algunas iglesias, puede ser de Cristo, que se está, como se llama, aplaudiendo. ¿Y eso de dónde lo agarraron? Pues de una iglesia pentecostal que aplaude. Lo están integrando a la doctrina de la Iglesia de Cristo, o sea, de la doctrina del Nuevo Testamento, ¿verdad? Otros están, qué sé yo, pasando al frente a dar testimonio, ¿verdad? ¿Y eso de dónde la agarraron? Bueno, de la doctrina de la Iglesia Bautista, donde acostumbran a dar testimonios al frente y otros grupos religiosos pasan a dar testimonios al frente. Ese es de otro grupo religioso, están fusionando, esa es la palabra, están fusionando doctrinas de diferentes grupos, ¿verdad? En la Iglesia de Cristo. A eso se le llama sincretismo. Voy a seguir, ¿verdad? Se le llama sincretismo. Ahora, fusión, por ejemplo, la Iglesia Católica, hay que hablar esto bien claro, fue una fusión entre la religión y la política. Ahí se unieron los políticos y religiosos, ¿verdad? Para crear ese sincretismo, ¿verdad? O también se une la filosofía y la religión. Pensamientos filosóficos y religiosos
se fusionan. A eso se le llama sincretismo. O la Iglesia Católica misma fue la creación entre la fusión del cristianismo, de que venía de Jerusalén, de Israel, y el judaísmo, ¿verdad? Y también prácticas paganas. Prácticas paganas. Bueno, hablemos del último parte filosófica, el ecumenismo. Unidad. Bien, hermano. La frase más común de estos que les gusta el ecumenismo, oigan, la frase más común es la siguiente: la doctrina nos separa, el amor nos une. ¿No la han escuchado esa frase en algún miembro de la Iglesia de Cristo por acá? ¿Ah? Lo más importante es el amor. Yo no digo que el amor no sea importante. Claro que sí. Yo hice hace poco un estudio donde el tema que le puse, la unidad perfecta. Sí, le puse la unidad perfecta. ¿Cómo podemos ser unidos perfectamente? Y el ingrediente principal, uno de los ingredientes principales era el amor, por supuesto. El amor es muy importante para que haya unidad. Pero en este caso dice, no es importante la doctrina, es importante más el amor. Y ellos practican más Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o sea, esos 4 libros. Y después de Hechos, hermano, de Hechos para Apocalipsis, no, eso es doctrina. Eso no, nos separa a nosotros. Pero de Mateo a Juan, eso nos une porque habla del amor de Dios, ¿verdad? Habla del amor de Cristo, cómo murió por nosotros, habla del Evangelio, eso nos une, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué pasó con la doctrina? Le dice uno, ¿verdad? La doctrina que el Señor Jesús enseñó. No, es que ya si te pones ya en ese plano, le dicen a uno, hablando de la doctrina ya entonces ¿para qué murió Jesucristo? ¿Verdad? Entonces ya, si hablamos de doctrina, ya estás hablando de leyes como que fuéramos fariseos, ¿no? Eso nos divide la doctrina. Pero si Cristo dejó una doctrina, ¿qué hacemos con esa doctrina? No, eso no, el amor nos une, la doctrina nos separa, no hablemos de doctrina. ¿Ya? De esa manera. ¿Ya he escuchado esa frase o algo parecido, hermano, en algunos miembros de la Iglesia de Cristo? Si así es, de seguro esos hermanos han sido influenciados por el liberalismo religioso. Creen en la verdad relativa o relativismo que dice que tú tienes la verdad y ellos también tienen la verdad, aunque practiquen doctrinas diferentes, que somos una denominación como cualquier otra, que nos une Cristo y su evangelio, a eso es sincretismo, y que debemos buscar la unidad con los grupos religiosos porque todos formamos un solo cuerpo, todos somos hermanos. ¿Verdad? Todo eso son basándonos en la parte filosófica, fíjense, no en la cuestión doctrinal o cuestiones religiosas. Otras estrategias que usa el diablo, aparte de la filosófica, vamos a mencionar así rápida por el tiempo, trata de dividirnos doctrinalmente. Ese es trabajo del diablo. Trata de dividirnos, Mateo 12:25. ¿Verdad? Nos destruye uno por uno. ¿Verdad? Nos destruye uno por uno. Es extraño que el diablo destruya a una iglesia completa de un solo. ¿Verdad? El diablo no hace eso. Él comienza por un hermano por allá, por otra hermana por allá, comienzan a infiltrarse, meterse esas doctrinas en algunos. Les quiero decir otra cosa, hermano. Esto está pasando, está así, yo lo he visto, lo he comprobado con nuestros jóvenes. Hay que cuidar a los jóvenes. Hay que enseñarle la doctrina del Nuevo Testamento a los jóvenes. Se están infiltrando esas doctrinas a través del internet, ¿verdad? A través de institutos o escuelas de predicadores de internet. Yo no estoy diciendo de todas las escuelas de predicadores, ¿verdad?
No, hay algunas escuelas de predicación que usan el internet para enseñarle a los jóvenes de diferentes países y les están enseñando. Solo hay que observar nada más si su hijo que está estudiando algún curso bíblico por allá, si le están enseñando bien lo que es la palabra de Dios o no. Nada más así, no lo hagamos tan grande, ¿verdad? Pero que en seminarios, ¿verdad? Yo tengo entendido allá para Centroamérica están llegando seminarios para jóvenes o para personas líderes donde les están influyendo con una doctrina que no es ya una doctrina modificada de la doctrina del Nuevo Testamento. También destruye uno a uno, ¿verdad? Si no estamos unidos. Trata el diablo de ponernos a pleito. Pone en la mente de algunos cristianos el egoísmo y el orgullo. Como decir, yo soy más que tú. Yo sé más que tú. ¿Verdad? Tengo más dinero, yo soy más preparado que tú. He estado más años en la iglesia que tú. ¿Verdad? Pone ese egoísmo, ese orgullo, ¿verdad? Ese ego. Pone también confusión en la mente de los cristianos para que no entiendan la verdad. Eso es trabajo del diablo, ¿verdad? 2 Timoteo 3:7. Busca infiltrar encubiertamente a maestros con doctrinas alejadas del patrón bíblico. Busca infiltrar. 1 Corintios 5:6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Trata de infiltrar, ¿verdad? No a todos, sino unos cuantos allí en las congregaciones de la iglesia de Cristo, la levadura, una doctrina diferente a la del Nuevo Testamento. Y comienzan a influenciar. Ojo con los jóvenes, se los digo porque yo lo he comprobado. Algunas estrategias sugeridas de mi persona para defender la doctrina del Nuevo Testamento son las siguientes. Lo vamos a hacer rápido. Inquirir diligentemente acerca de la doctrina de Cristo para manejar detalles. O sea, lo que yo estoy diciendo que debemos de estudiar, si usted se siente un poco débil o inseguro de las doctrinas, ¿verdad? De algunas doctrinas que nosotros practicamos y que son base del Nuevo Testamento, hay que estudiar un poco más, ¿verdad? Hermanas o hermanos que no saben por qué tomamos la Santa Cena, ¿cómo se llama? El primer día de la semana. Si hay una duda, por ahí pregunte o investigue. Si alguna hermana o algún hermano que se siente inseguro, si alguien le pregunta, hermano, ¿y ustedes por qué no usan instrumentos musicales? Si usted se siente un poco inseguro allí, investigue más esa parte doctrinal, ¿verdad? Acerca de los instrumentos musicales. Lo que estoy diciendo aquí, que hay que inquirir diligentemente acerca de la doctrina de Cristo, del Nuevo Testamento, para manejar detalles, ¿verdad? Para contestar con propiedad cuando nos pregunten o cuando nosotros queramos explicarle a alguien, ¿verdad? La parte doctrinal. Manejar con propiedad las reglas gramaticales. Yo era profesor de español allá en mi país, en El Salvador, inclusive en la escuela de predicadores que tenemos allá, que estamos apoyando. Y el 70% es muchas, rico en figuras literarias, lo que es la Biblia, ¿verdad? Mucha figura literaria, hay mucho, ¿cómo se llama? Reglas gramaticales allí en eso, y si uno, ¿cómo se llama? Se pone a mirar eso y a entender más lo que es las reglas gramaticales, entiende más fácil la Biblia, ¿verdad? La Biblia. Hacer uso apropiado de las reglas de interpretación de la Biblia, o sea, de la hermenéutica, ¿verdad? Poder uno aprender, ¿cómo se llama?, a interpretar la Biblia de una manera espiritual, no una manera humana, una manera en la cual no se salga uno de la verdad. Desarrollar
un profundo conocimiento teológico acerca de la iglesia, amarla, respetándola como Cristo la respeta, como Cristo ama a la iglesia, ¿verdad? Cristo es un gran ejemplo de nosotros. Él ama tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Y si Él, nuestro líder religioso, que nos da el ejemplo, amemos la iglesia nosotros. Hablemos de las virtudes que hay aquí dentro de la iglesia. No estoy hablando del edificio. Bueno, también podemos hablar del edificio, que tenemos un edificio muy bonito. Podemos hacerlo también. Pero hablemos de las virtudes. Hay hermanos de la iglesia de Cristo que solo cosas negativas hablan de la iglesia. En la iglesia, fíjate que hay una hermana allí, que está tal cosa. Ay, el hermano, fíjate que se equivocó cuando estaba predicando tal cosa, tal. O sea, solo cosas feas. Y Cristo no habla mal de su iglesia. Cristo ama a su iglesia. Él es un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Cuando hay hermanos o hermanas que en lugar de hablar de las virtudes de la iglesia, hablando de los miembros, habla cosas negativas, ¿verdad? A cada rato de la iglesia, ese hermano le falta madurar. Aunque ya haya tenido muchos años de estar dentro de la iglesia, hermano, no ha madurado. Solo ve las cosas negativas y no ve las virtudes de la iglesia, ¿verdad? Hacer notar y recalcar el carácter de la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple, por ejemplo, eso es un carácter. Porque si no se cumpliera, ponemos a Dios de mentiroso. La palabra de Dios es la verdad, ¿ve? La palabra de Dios es la verdad y hay que respetarla, ¿verdad? Y obedecerla, ¿verdad? Hay que fomentarla, el carácter de la palabra de Dios, ¿verdad? No hay que dudar de ello. Si Dios lo dijo, es que eso es verdad, ¿verdad? Así. No hay que poner en duda las palabras de los apóstoles, porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Al poner en duda las palabras de los apóstoles, estamos poniendo en duda a Cristo y su enseñanza. Estamos poniendo en duda al Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles. ¿Ve? El carácter de la palabra de Dios hay que respetarlo, ¿verdad? Y hay que obedecerlo, porque para eso lo ha puesto. Implementar, óigame bien, esto es muy importante, impulsar y desarrollar el ministerio de la palabra escrita. Yo lo hago, hermano. Yo me gusta escribir artículos, ¿verdad? Temas bíblicos y los publico. Hasta ahora este momento no he hecho libros, pero he hecho tantos artículos y todos los estoy publicando. Algunos hermanos de aquí son amigos míos en Facebook y lo han visto, ¿verdad? Lo han visto. Yo publico muchos artículos. Y así me he dado a conocer a nivel internacional, ¿verdad? Con los hermanos de la iglesia y hasta con los de otros grupos religiosos, ¿verdad? Que les gusta discutir conmigo. También someter a la iglesia en general a un programa de trabajo en la preparación y nombramiento de ancianos y diáconos. Es fácil, hermano, convencer a un hermano. Es más fácil convencer a un hermano que convencer a 3. Hace poco sucedió algo así allá en Paducah, allá en Kentucky, ¿verdad? 5 ancianos en la iglesia. Uno de ellos ya estaba desviado, ya comenzaba a enseñar cosas liberales y los otros 4 le dijeron: hermano, si tú sigues con ese tipo de influencia o de enseñanza, le pedimos la renuncia mejor del ancianato. Y él tuvo que renunciar, el hermano. Puedes ser miembro de la iglesia, no hay problema, puedes asistir y todo, pero ya no vas a ser anciano, ¿verdad? O sea, pueden convencer a uno, pero si ya son 3, 4 ancianos, es difícil para cambiar la doctrina del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y los ancianos están allí para velar la comidita que le damos o que se le da a las ovejas del Señor, ¿verdad? Eso es muy importante.
tiempo, sé que el tiempo está terminándose. Hacer de nosotros verdaderos siervos de Dios antes de ser vasallos de los hombres. Yo veo un problema, tanto aquí en la iglesia de Cristo de aquí de Estados Unidos, como en las iglesias de Cristo de allá de Latinoamérica. Por años los americanos nos han apoyado económicamente, ¿verdad? Ya basta de eso. ¿Por qué les voy a decir por qué? Porque cuando la iglesia americana se desvía de la verdad y está apoyando al hermano hispano predicador que está usando parte del edificio, ¿verdad?, de ellos, el hermano tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Seguir la desviación de los americanos, ¿verdad? O renunciar. Pero la mayoría por el dinero que les dan, los dólares, ¿verdad? Los dólares, pues terminan practicando la misma doctrina desviada que los americanos de ese edificio están practicando ya, ¿verdad? Por el dinero. Uno dice, me imagino yo de los hermanos, dice, bueno, tengo tantos hijos y es difícil conseguir el trabajo en otra iglesia. Hay hermanos que no tienen, andan buscando iglesias donde predicar y no tienen el sostenimiento y entonces se van quedando allí ellos, ¿verdad? Y ya comienzan a adoptar eso. Eso hablando internamente, aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? La mayoría de las iglesias de Cristo, excepto esta, ¿verdad? La mayoría de las iglesias de Cristo en Estados Unidos están compartiendo el mismo edificio con la iglesia americana. Y ahí hay mucha influencia, ¿verdad? Allá fuera, en los otros países latinoamericanos, las iglesias americanas están apoyándolo al hermano, allá patrocinándolos con un salario, allá en México, allá en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Bolivia, en Argentina, en muchos países. Y si estos hermanos de aquí de Estados Unidos cambian la doctrina en las congregaciones de ellos, hay una influencia para que cambien allá también. Y si no cambian allá, pues ya no les siguen apoyando a los hermanos allá. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Yo he estado en los dos lados. He estado allá y estoy aquí. Y yo sé eso. Nadie me lo va a estar contando, ¿verdad? Yo pasé eso aquí, hermano. Y yo puedo decir que a mí me pasó eso y yo tuve que renunciar. Y tuve grandes problemas por eso, ¿verdad? Grandes problemas por eso. Dejé lo que me habían dado, pero yo no iba a cambiar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, establecida para la iglesia en el Nuevo Testamento, por los dólares que me estaban dando. Y por cierto, me estaban dando bastante, ¿verdad? Me estaban dando bastante. Así es que hay que hacer de nosotros verdaderos siervos de Dios antes de que ser vasallos de los hombres por el dinero. Buscar recursos, ¿verdad?, que nos pueden apoyar a nosotros en los ministerios que nosotros estamos haciendo en las iglesias locales. Que las escuelas de predicadores, ¿verdad?, consideren el asunto serio de la doctrina. Que haya un perfil de maestros de los que enseñan, un perfil de maestros que no se salgan de la doctrina del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los maestros en las escuelas de predicadores son básicos para enseñar la doctrina del Nuevo Testamento o para enseñar enseñanzas desviadas, ¿verdad? Y ya esos futuros predicadores de la iglesia de Cristo van a enseñar esa misma doctrina desviada que le enseñaron en las escuelas de predicadores, donde hay maestros. Por lo general, no todos los maestros de una escuela de predicadores enseñan doctrinas desviadas. Hay algunos allí, ¿ah? Algunos que enseñan doctrinas desviadas. Reconocer y aceptar y enseñar acerca de la existencia de falsos maestros que hay dentro de la iglesia de Cristo.
reconocerlos, enseñar acerca de la existencia de falsos maestros en la iglesia, caracterizándoles y denunciándolos, porque si no creemos esto, hacemos a Dios mentiroso. Ahí dice que hay que señalarlos. En la palabra de Dios, segunda de Pedro 2, del 1 al 22, Judas 4 al 19, Juan 10, 11, todo ahí está escrito, hermano. Gracias, hermano, que Dios me los bendiga. Sé que me pasé unos 10 minutos, pero necesitaba explicar estas cosas. Espero que hayamos aprendido y que si necesitan ustedes algún CD, pues sabemos que se los van a facilitar a ustedes para que pongan detalle algunas cosas que no pudieron anotar. Que Dios me los bendiga.